Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Conducen Daniel Salazar, Daniela González y Luigi Chiacaluga. Como cada día martes, mediodía de Chile, estamos nuevamente al aire con un nuevo capítulo de Hágase la Luz, martes 24 de diciembre, capítulo número 165. ¿Cómo estás, Luigi? Un gusto saludarte. Muy bien, Daniel, ¿cómo estás tú? Hoy con un espíritu muy positivo, ¿no? con toda esta Navidad. Cuéntanos, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy, pre-Navidad? Mira, hoy nos espera un capítulo bien especial, lleno de conversaciones que no solo nos invitan a reflexionar sobre los desafíos globales, sino también sobre cómo estos se conectan con nuestra realidad local. Desde la reciente COP29, que dejó un sabor agridulce, vamos a pasar a los avances en la descarbonización en Chile, el papel del hidrógeno verde como pieza clave para las industrias del futuro. Vamos a tocar temas también que están marcando la agenda energética y climática. Además, queremos hablar de lo que ocurre en nuestra propia industria, los cambios, las dinámicas gremiales, ¿no? Que se han dado de forma bastante particular este año en las asociaciones de la industria, y también las lecciones que podamos aprender sobre colaboración y competencia en un mercado que está, si bien en constante evolución, tenemos serios problemas respecto al crecimiento de la demanda eléctrica. Sabemos que el sector energético no solo enfrenta retos técnicos, sino también financieros, y hoy vamos a buscar atender cómo encontrar un equilibrio entre estos riesgos y las oportunidades. Así es, bueno, la invitada que tenemos para el programa del día de hoy se conecta desde España. Ella está con un pie en España, un pie en Chile, y va y viene permanentemente, así que es muy conocedora de nuestra realidad local. Así que hablaremos de lo local, también de lo global y en particular del devenir de la industria de las renovables, donde ella conoce muy bien esa dinámica nuestra, conoce la cultura de las empresas que operan en nuestro país y ha sido testigo apoyando a diversas empresas, prestando diversos servicios, y también ha tenido un alto involucramiento en lo gremial. Ella ha estado en el directorio de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento por muchos años, así que conoce de primera fuente, ha sido testigo y protagonista privilegiada de lo que ha ocurrido en Chile. Entonces, hablaremos bastante de qué está ocurriendo y cuál es la proyección que ella hace para la industria de las energías renovables, y eso tiene un atractivo muy importante. Así que de eso tratará el programa del día de hoy. Y antes de irnos con el primer bloque y arrancar con nuestra invitada, estamos en víspera de Navidad, pero también es cierto que nuestra industria de alguna manera está viviendo o está navegando en aguas convulsionadas. Se vive en tiempos violentos. Tiempos violentos, que fue una película de mediados de los años 90, Pulp Fiction en inglés, que marcó un momento, marcó un hito, y de la cual quiero hacer ahí un homenaje o traerla a colación a propósito de los tiempos que corren. Película que dentro de su banda sonora tuvo una canción más bien desconocida y que no nació en ese momento, muy antigua, Mr. Low con Dick Dale. Y vamos con este tema de Pulp Fiction, tiempos violentos, antes de arrancar con el programa del día de hoy. ¡Qué ritmo, Daniel! ¡Vamos!
Muy bien, ya estamos de vuelta luego del tema elegido, Misirlou de Dick Dale. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos en pantalla a nuestra invitada del día de hoy. Muy bienvenida, Patricia, un gusto tenerte en nuestro programa. Hola a todos, Daniel. Muchas gracias. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, Luigi. Oye, Luigi, coméntanos. Ya tenemos es Patricia, para quien no la conoce, que deben ser muy pocos a esta altura de la vida en el mundo de la energía. Sí, vamos a hacer una pequeña reseña, Patricia, para los que no la conocen. Patricia es ingeniera con más de 17 años de experiencia en el área de energía renovable. Actualmente es socia y directora de 350 Renewables, empresa que cofundó a principios del año 2015 y que ofrece servicios técnicos y comerciales principalmente en América Latina, pero también desde hace 2 años en Europa, con oficina en España, ¿ya? Por 6 años también fue directora de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, donde también fue vicepresidente. Eso es solo un resumen de esta tremenda experiencia que tiene Patricia. Muchas gracias, Luis. Ha sido un viaje, la verdad, bastante entretenido. Yo estuve en Chile 10 años, desde el 2011 más o menos, y luego ahora estoy gran parte del tiempo en el norte de España, así que ha sido un viaje por varios mercados que también permite traer experiencia de diferentes sitios a lo que estamos haciendo. Buenísimo. Muy bien. Bueno, y de ese largo viaje o de esa larga historia queremos preguntarte, pero antes felicitarte por tu historia, por tu emprendimiento, por el cumpleaños que estás celebrando con estos 10 años de 350 Renewables. Y si tuvieras que resumir, ¿qué ha sido lo más relevante? ¿Qué ha sido lo más trascendente de tu emprendimiento y de esta historia de 10 años fundando y dándole vida a tu empresa? Yo no sabía que yo iba a ser emprendedora. La verdad que me lo encontré un poco por el camino según fui trabajando. Yo creo que cuando yo llegué a Chile yo tenía un background tanto de desarrollo como de consultoría, ¿no? Pero lo que me encontré yo estaba trabajando en el Reino Unido en esa época, y lo que me encontré era que todas las consultoras que estaban en Chile apoyando, no consultoras del mercado eléctrico, ¿vale? Eso es un mercado más tradicional, vamos a decir, pero el mercado de renovables era muy nuevo cuando yo llegué. Había un par de proyectos, pero la mayoría de las personas y de los trabajadores del mundo de la energía no conocían las renovables, sino que conocían las energías tradicionales, ¿no? Y lo que nos encontramos es que las consultoras dedicadas a renovables, que había muy pocas, tenían un foco muy claro en los mercados europeos, ¿no? Entonces, no se podía abordar necesariamente los problemas que teníamos en Chile con las metodologías que estaban utilizando, ¿no? Incluso a nivel software, el software está preparado, por ejemplo, WindPro para análisis de energía eólica, está preparado para Dinamarca, ¿no? Entonces, un poco lo que intentamos hacer era resolver temas técnicos y vimos que había un espacio que no estaba muy cubierto, no había un foco específico en problemas de Latinoamérica, en los problemas que tenía Chile en ese momento. O sea, entonces fundamos un poco, antes de fundar 350, el precursor fue el Grupo Técnico de Energías Renovables, que era el GTER, donde empezamos un poco a revisar, por ejemplo, la red de estaciones de medición que tenía el Ministerio de Energía y a intentar juntar a la industria para mantenerlas, ¿no? y también hacer un poco de lobby con ellos para que entendieran lo importante que era esa red de estaciones de medición para entender la variabilidad interanual del recurso, o temas de ensuciamiento de paneles en el desierto, que ni se miraba en ese momento. Teníamos la regulación que había con respecto a ruido no era específica para parques eólicos, entonces tenía muchos temas que no nos permitían aplicarla adecuadamente, y efectivamente luego los problemas se transferían. O sea, si bien te daban el permiso ambiental, en la fase de operación casi siempre había problemas de ruido en las zonas donde los aerogeneradores estaban cercanos a las casas, o bueno, temas también de performance, ¿no? Que las curvas de potencia pues te las garantizan para ciertas condiciones de viento y de estabilidad atmosférica que en muchos lugares de Chile simplemente casi nunca se daban. Entonces te daban una curva de potencia y luego tú tenías que ajustarla en un porcentaje muy grande, y eso no siempre lo entendían las personas que estaban financiando estos proyectos, ¿no? Entonces, esto
fue mutando y nos dimos cuenta de que había un espacio claro para entrar ahí. Entonces comenzamos la empresa, nos fue bien, estuvimos trabajando en análisis de energía, en proyectos de due diligence, adquisiciones, evaluación de rendimiento de planta, análisis operacionales, asesorías de todo tipo, regulatorias, de huella de carbono. Incluso ahora estamos en búsqueda de PPAs para minería de Bitcoin, o sea que nos ha llevado por muchos caminos bastante, bueno, no sé, distintos, vamos a decir. Y ha sido muy entretenido, un viaje muy, muy, muy entretenido. Pati, aprovechemos este viaje que tú has tenido en diversos ámbitos y también en diversos mercados, tanto en Europa como también te metiste muchísimo en Chile. Un tema más bien de futuro que de presente es el desarrollo del hidrógeno verde, ¿cierto? Donde la electrificación no puede llegar, ¿no? Sí. Pero los desafíos del hidrógeno verde son múltiples, desde los modelos de negocio para su desarrollo, como también la inquietud o oposición también de los grupos de interés medioambientales, en particular para aquellos proyectos que son de gran escala industrial, ¿no? Producto de su potencial impacto en la flora, fauna y patrimonio. ¿Cómo se está dando esta discusión en Europa? ¿Cómo la proyectas o la extrapolas tú para Chile? Sí, a ver, yo creo que hay que, bueno, yo voy a definir mi realidad, ¿vale? O lo que yo considero que es la realidad desde mi visión, ¿vale? Y yo creo que hay que asumir y hay que aceptar que si queremos seguir con un estilo de vida similar al que tenemos a futuro, varias décadas a futuro, ¿no? Hay que aceptar que eso tiene impactos y que necesitamos infraestructura e industria que son parte de esos impactos. Y esa es una discusión trascendental, ¿no? Porque yo creo que no la tenemos muchas veces en esos términos, ¿vale? Entonces, que se necesita H2 para un número de procesos fundamentales es innegable. Para los fertilizantes, para el acero, como insumo químico, yo qué sé, procesos industriales de sulfurización, 1000 cosas. Entonces, tenemos que asumir pues, que eso es lo que hay, ¿no? Y también hay que asumir que el hidrógeno ahora mismo se está produciendo en más de un 99% con combustibles fósiles y que eso tiene un impacto, y ese impacto es brutal en emisiones y que tiene además externalidades, ¿no? Sobre todo si se obtiene de gas y de carbón. Entonces, y tenemos que mirar también cómo se obtiene ese gas y cómo se obtiene ese carbón. El gas, sobre todo, es delicado, ¿no? Entonces hay que partir de la base que el H2 que queremos utilizar, ojalá sea verde, ¿no? Pero igualmente es válido y que entendamos que Chile tiene una gran biodiversidad y riqueza, ¿no? Y que hay que proteger y que no podemos dejar al libre albedrío, vamos a decir, el desarrollo de proyectos. Entonces, yo entiendo de dónde vienen esas preocupaciones y creo que tienen un fundamento que es real, ¿no? Pero yo creo que también hace falta, y no sé si se está dando lo suficiente, que el Estado y las regiones se sienten con la industria y en conjunto definan, digamos, cuáles son los límites, qué es lo que necesita, qué áreas vamos a utilizar, cuáles nos deben tocar, etcétera. Porque efectivamente la cantidad de energía que se necesita para hacer H2 verde, yo creo que en escala muchas veces no se pone en contexto, ¿no? Y son megaproyectos, ¿no? Entonces, algunos de los temas que se hablaron en Magallanes, sobre todo al principio, porque yo creo que también esto ha llevado una trayectoria, ¿no? Y entonces al principio estábamos todos en la nube del hidrógeno y poco a poco ha ido bajando y se ha ido aterrizando en la realidad, los casos de estudio, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, ¿no? Pero necesitamos también, ese diálogo se tiene que dar y las vamos, no sé si decir las ONGs o la sociedad, también tiene que estar involucrada en eso para ver qué zonas son las que no se tocan, ¿no? Y qué zonas son las que sí se van a tocar, qué escala van a tener estos proyectos y qué usos, porque, a ver, en general me gusta el H2, pero también creo que es importante tener una responsabilidad a la hora de desarrollar los proyectos y los casos de uso, ¿no? En Europa, por ejemplo, por salirnos de Chile, que a veces miramos a Europa, yo creo como que acá se hace todo mejor, ¿no? Y yo creo que no es tan así. Se han intentado vender varios proyectos de H2, por ejemplo, en el Reino Unido, ni siquiera de H2 verde, solo de H2. Porque ahora mismo la realidad es que el H2 verde
es prohibitivo en precio para casi todos los usos, ¿no? Y se han intentado vender proyectos para calefacción, sin entender ni explicar que el 40% de la energía se pierde en el proceso de pasar de gas a H2 para calefaccionar, sin entender que las bombas de calor son mucho más eficientes y más baratas, sin pensar en el cambio de infraestructura que tenemos que hacer, ni las fugas de H2, ni el precio asociado al proceso, ni temas de seguridad. Entonces, es un poco también, yo creo que tenemos que ser responsables en lo que hacemos en comunicación y en los casos de uso y proyectos que estamos diciendo. Yo creo que ya hay muchos proyectos en Chile que sí que tienen un caso de uso que es viable y que es factible, ¿no? Y que tienen que tener proyectos con sentido ambiental y social, ¿no? No sé si meterme en el bus de H2 que salió la semana pasada. Bueno, ahí tienes un buen ejemplo de esta integración social. No sé si tocar, ya, sí. Vale, porque, a ver, la semana pasada salió un bus H2 y yo no quiero ser la persona que diga qué mal, porque en verdad no me parece mal, me parece bien, me parece fantástico que haya manufactura en Chile, me parece fantástico que desarrollemos la innovación, el capital humano y el conocimiento, todo bien. Donde yo veo el problema y la tragedia de todo esto, perdón por poner el dedito en esto, es que se haga la publicidad como que es una herramienta de descarbonización o que tiene 0 emisiones. Y eso ha salido en Instagram, y ha salido en LinkedIn. Y tú miras los comentarios en Instagram o en X, donde sea, ¿no? Y la población piensa que así se descarboniza y que entramos y que esto funciona de esa manera. Entonces, al final, no se entiende, por ejemplo, que ese H2, si bien nada sale por el tubo de escape, viene de combustibles fósiles, ¿no? Y que hay eficiencias en el proceso que no son tan mejorables. Entonces entramos en un espacio de posverdad donde yo creo que el tema de las comunicaciones es súper importante y que como industria también seamos responsables de hacernos cargo de que un producto que es súper necesario, que es el hidrógeno, lo utilicemos bien, ¿no? Y lo comuniquemos bien. Gracias, Pati, por tocar el ejemplo. Tú siempre muy bien informada, así que viniste del futuro al presente. Sí, el ejemplo que tocaste fue muy comentado, fue muy debatido en varios círculos. Y te quiero traer también a un fenómeno local, pero también global. La mayoría de los países, economías, están limpiando su matriz, están descarbonizando su matriz, pero traído al ejemplo de Chile, es un poco más modesto el objetivo, es retirar plantas a carbón, ¿ya? No menos importante, pero se le llama plan de descarbonización a lo que en simple es solo retiro de plantas a carbón. Lo repito, lo reitero, a propósito de quienes nos escuchan fuera de Chile, de qué es lo que es el plan de descarbonización. Y te quiero consultar por el plan lanzado por el Ministerio de Energía recientemente, qué materias tú destacas o qué es lo que más te llama la atención del documento, del plan recientemente anunciado. O sea, que haya un plan me parece súper positivo y además que es bueno porque está alineado con los objetivos climáticos que tiene Chile para el 2050. Yo creo que incentivar la electrificación en particular es absolutamente clave para el sector. O sea, y es un punto común que casi todos los actores, aunque hay diferentes enfoques, intereses o lo que sea, casi todos los actores están de acuerdo en que incentivar la electrificación es clave. Así que me parece muy bueno que con los 4 ejes estratégicos que tiene esto se toque. A ver, los puntos principales que puedo decir es que yo creo que en general lo que sí que podemos ver es que si bien podemos incentivar la electrificación en los sectores intensivos en energía, igual no tenemos plan tampoco para 2 unidades en Cochrane, 5 unidades de Guacolda y Santa María, ¿no? Estas son más de 1,3 gigas de potencia y no tienen fecha de salida. Entonces, a mí es ahí donde me falta un poco más el detalle, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esas unidades? ¿Qué estamos haciendo con los mínimos técnicos? Porque, y si necesitamos a lo mejor, no sé si añadir incentivos al coordinador eléctrico o algo así como para ver si esto se puede mover un poquito, no sé si más rápido o de manera más expedita o con mayor incentivos, porque eso es lo que yo veo que nos falta, que estamos súper centrados en la seguridad del sistema, que creo que es súper importante,
pero nos falta ahí, yo creo que ese pequeño empuje adicional tal vez. Mira, tú nombraste un caso aquí de tema de descarbonización con el caso Guacolda. Sí. Mira, pensemos ahí está haciendo algo bien interesante como proyecto, distinto a lo que están haciendo otras empresas sobre la base del carbón y que tiene que ver con la integración del co-firing, quemando con amoníaco. Particularmente el interés de ellos es el amoníaco verde, y esa es una forma que, si bien tal vez no tenemos una fecha hoy en día firme sobre eso, de la salida, me refiero a la planta como tal de carbón, pero sí bajando las cuotas de consumo de carbón. Pero pasando a otro ámbito de tema, Pati, hablé un poquito de la última COP, ¿ya? El mes pasado tuvo lugar la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, la cual al parecer no arroja un balance muy positivo, y tal cual las últimas COPs, las expectativas se trasladan a la COP A la 30, ¿no? a la COP 30 en Brasil, y parece que así venimos como una y otra vez pateando la pelota hacia adelante. Desde Europa, donde tú estás, ¿qué balance tienes o qué lectura de los resultados de la COP 29? A ver, si tú te lees las noticias, el tema de que se han conseguido 300.000 millones creo que son de finanzas climáticas o para el 2035, se considera, claro, por Europa un éxito, ¿no? Me imagino que los países que reciben esas finanzas lo ven de otra forma, ¿no? Porque pidieron mucho más y porque, bueno, no es, ¿cómo se dice charity? No es una ayuda de beneficencia, ¿no? Es justicia climática. Entonces, es ya quemaste para conseguir cierto nivel de desarrollo, entonces tienes que compensar de alguna forma. No es una ayuda que se da por nada, ¿no? Yo creo que es complejo, ¿no? A mí yo no soy fan de las COPs, ya la fui en su momento, pero yo creo que tal vez es hora de replantearnos, ¿no? Si el formato que tenemos de COP está funcionando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la última han faltado un montón de líderes de países importantes, incluyendo Estados Unidos, China y también Alemania y la India. Si miramos las emisiones que tienen esos países, pues obviamente no estamos afectando, vamos a decir, a lo que son digamos, una parte importante de la torta de emisiones, ¿no? Y también tenemos muchísimas críticas por el número de lobistas que hay, que en ocasiones es mucho más que incluso representantes de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Y algunos compromisos que se hicieron en la COP28, creo que fue, se han incluso debilitado, ¿no? Entonces yo creo que hay pocas consecuencias y poca accountability y muchos intereses, y que tal vez es el momento de plantearse otra fórmula que incluya, digamos, a los grandes emisores. No sé si ir por el lado, o sea, seguro que hay gente que ha estudiado esto mucho mejor que yo, no sé si se va por el lado de los impuestos al carbono, pero claro, esto se tiene que implementar a nivel global y teniendo en cuenta, obviamente, que las emisiones por país tienen que estar acorde al nivel de desarrollo que tienen esos países. Claro, tal vez más interesante que impuestos podría ser el tema de mercados de carbono, aunque fueran voluntarios, pero bien estandarizados. Han estado tocando bastante también con el tema de carbon trading y créditos de carbono. Lo que pasa, a ver, con todo esto, al final lo que ha pasado, por ejemplo, es que muchos de esos mercados de carbono o bonos de carbono al final se están un poco viciando de tal forma que te dicen, bueno, vamos a plantar un bosque, pero no es que vayan a plantar un bosque, en verdad el bosque ya estaba plantado, no tenía ningún riesgo de ser cortado, pero estamos haciendo plata con ese bosque, ¿no? Entonces, por eso digo que también creo que requiere a lo mejor una versión 2 de la COP, que sea parecida pero mejor. Repensada. Muy bien, Pati, ya estamos llegando al final del primer bloque. Se nos ha pasado rápido esta sección y hacemos una pausa que es musical, donde nuestra invitada, en este caso tú, está
desafiada a programar un tema, a tomar los controles de la radio. Así que cuéntanos qué canción vamos a escuchar y por qué la vamos a escuchar. Súper. Quiero elegir la canción, bueno, no es una canción, es más un tema, ¿no? Porque no cantan. Se llama Tamacún y es de Rodrigo y Gabriela. Rodrigo y Gabriela, yo no sé si son conocidos en Chile, son un dúo que tocan guitarra. Y tocan guitarra, o sea, yo nunca he visto a nadie tocar guitarra así. Son espectaculares. Y no son guitarras, o sea, son guitarristas, yo creo que de rock, pero tocan guitarra clásica y hacen percusión y todo con la guitarra. Y creo que, bueno, yo los conocí cuando estaba viviendo en Bristol. Yo viví en el Reino Unido 11 años y les conocí en un bar, en verdad, antes de que fueran famosos, antes con a lo mejor 30, 40, 50 personas. Y lo único que tenían de espectáculo eran 2 camaritas para mirarles las manos. Las tenían proyectadas para que vieras lo que hacían con la guitarra moviendo las manos. Y en verdad era súper espectacular y espero que el ritmo les lleve a ese siguiente nivel de conciencia, porque son muy, muy buenos. Muy bien, vamos con Tamacún de Rodrigo y Gabriela y volvemos a la segunda parte del programa del día de hoy. Ya estamos de vuelta, luego de haber escuchado a Tamacún, canción elegida
por Patricia, nuestra invitada del día de hoy, y vengamos al plano más local, ya más criollo nuestro, que Patricia lo conoce muy bien, y que tú conoces muy de cerca porque estuviste participando activamente en Acera, en su comité, en su gobernanza, y este año precisamente algunos socios decidieron participar y formar una nueva asociación gremial, la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento Acera. Entonces ha tenido que ver partir algunos de sus socios principales, algunos fundadores, y hay un efecto generado durante el año en curso. Entonces la pregunta es, ¿cómo observas esta dinámica de atomización? Pensando que en el resto de la industria hay un buen número, tal vez un elevado número de asociaciones gremiales, entonces ¿se justifica o hay espacio para tanta asociación gremial considerando el tamaño y características que tiene nuestra industria? Entonces, tanta atomización, tanto gremio, ¿se justifica? ¿A qué responde? ¿Cómo ves tú ese fenómeno, ese proceso? A ver, voy a dar un pasito atrás por si acaso hay gente que... Porque yo estoy en Acera como socia 11 años, ¿no? O más, bueno, 11 años creo. Y como persona que trabajó en el gremio, o sea, yo estuve en el directorio de Acera, yo estuve 6, ¿no? Entonces, conozco bien cuál es la problemática y cómo se dan un poco las reuniones. Entonces, creo que entiendo bien la situación. Creo que es una pena, pero la entiendo. Acera representa toda la cadena de valor de las renovables, y dentro de toda la cadena de valor hay de todo. Hay abogados, consultores, generadores grandes, generadores pequeños, generadores que solo generan con renovables, generadores que tienen un mix de tecnologías, generadores que solo son fotovoltaicos o solo son eólicos o lo que sea. Entonces, hay EPCistas, hay constructores, hay pymes, hay de todo. Entonces es difícil porque ya de por sí el propósito de la asociación y el número de miembros que tiene son muy diversos, ¿no? Tenemos desde hace 4 años un mercado que es complejo en Chile, para las renovables en particular, ¿no? Y el principal problema que yo veo es que la demanda no ha crecido y no crece. De hecho, más bien lo contrario, se está contrayendo, ¿no? Y entonces, en un escenario así, además se han construido más proyectos, empresas también, en general, empresas muy grandes que inicialmente no estaban en las renovables se han metido de lleno al mercado, y si la torta no crece, pues, y hay más proyectos, pues hay conflictos, porque la torta se hace más pequeña, ¿no? Y los contratos se hacen más pequeños, los utility están sufriendo todo tipo de consecuencias, no les dejan inyectar energía porque tenemos un acceso abierto a la red que podría ser más regulado, ¿no? Que podría dar un orden de prioridad, que repartiera el curtailment equitativamente independientemente de en qué momento tú te hayas conectado. Tenemos un porcentaje de precios spot cero en gran parte del día, que es muy alto. Tenemos precios muy altos por la noche, costos sistémicos y pagos laterales que han subido muchísimo. Los PMGD están ahí, por supuesto, y son una parte de esto. Si cómo hemos llegado aquí o cómo no hemos llegado aquí, si se les respetan las condiciones, si no se les respetan las condiciones, bueno, podemos entrar en diferente temática, pero también tenemos el tema de los mínimos técnicos, que es otra parte que no es menor de esos costos laterales. Y claro, si la torta se hace más pequeña, lo normal es que haya roces y que haya estreses, que es lo que estamos viendo, ¿no? Sería fantástico que nos pudiéramos unir entre todas las asociaciones, no sé, así se me ocurre generadoras, GPM, Acera, la Asociación de Generación Renovable, que es la que se ha fundado ahora, incluso Acenor, y que hiciéramos, yo creo, presión por el principal tema que nos afecta a todos, que es que la demanda eléctrica no crece, y que de hecho no solamente no crece, sino que se reduce, ¿no? Y yo creo que si empezamos a tocar ahí, vamos a llegar a temas muy interesantes, ¿no? Que por qué no se están electrificando los procesos, ¿no? Hay una falta de confianza en la infraestructura eléctrica, ¿no? Y también eso tiene que ver con el modelo de distribución que tenemos y la infraestructura que tenemos, que está asociada a cuánto se está invirtiendo y a cuánto se les pide a las distribuidoras que inviertan, ¿no? Entonces, yo creo que lo que podemos estar todos de acuerdo es que la reforma de la distribución es clave y electrificar los procesos también, y que por ahí es por donde
más allá de si estamos atomizados, si no estamos atomizados, si debemos tener más o menos asociaciones, yo creo que tenemos que hacer fuerza por ahí, tenemos que ser conscientes de que la electrificación tiene que tener un sentido económico, ¿no? Que es lo que tiene, si vemos que el precio de los combustibles fósiles no va a ir a la baja, es volátil, son importados además y son un gran número de lo que es la energía de Chile, porque la electricidad solamente es un 22%, y que los precios de las renovables que vemos por el día son súper bajos, ¿no? Entonces tiene todo el sentido ir hacia una electrificación. Estamos botando a la basura litros y litros de diésel en las mismas comunas donde, o sea, no botando a la basura, estamos botando energía en las mismas comunas donde se utilizan litros y litros de diésel. Entonces tenemos que empezar a trabajar por ahí y ver qué incentivos se pueden dar y cómo nos podemos hacer cargo de que eso suceda, ¿no? Y según vaya entrando más almacenamiento, más BESS o LAES, también tenemos algún proyecto, o hidro de bombeo, o renovables 24/7 como la CSP, que algunos ya han abandonado la idea, pero yo no soy de esas. Yo todavía pienso que, a pesar de las malas experiencias que se han tenido en Chile con Cerro Dominador, yo en España sí que he visto que la tecnología funciona y tenemos varias centrales que lo prueban. Entonces yo creo que según vayamos haciendo eso, si incrementamos la torta de la electricidad, vamos a decir, o sea, ese porcentaje de energía que es energía eléctrica, yo creo que vamos a ver mayor armonía entre las asociaciones gremiales. Yo creo que no es un tema de... O sea, la pena es que nos estamos peleando por algo que se está haciendo cada vez más pequeñito, pero que no tiene por qué ser así. Pati, tú tocaste un tema sumamente importante que tiene que ver con la falta de crecimiento de la demanda, que es una cosa que afecta a todo el mercado, no solamente a la parte de la oferta, ¿no? Que es donde se concentra esencialmente las asociaciones gremiales. Y en este sentido, una de las cosas que más afecta, ¿ya?, el crecimiento de la demanda tiene que ver precisamente con cuál es la respuesta que tiene el mercado producto de la regulación, ¿ya?, asociado a los precios que se van dando, ¿ya? Hablemos un poco entonces de la regulación eléctrica en Chile, ¿ya? Luego de lo ocurrido durante los últimos años, y por esto me refiero a cosas como el congelamiento de las tarifas, los 3 PEC, ¿ya?, temas de subsidios, sus ampliaciones, ahora la reciente rebaja al límite para optar a la condición de régimen de precios libres. Ha estado sumamente revuelto el mercado, ¿ya? Desde lo que tú puedes levantar con tus clientes, ¿cómo se proyecta la industria renovable hacia lo que viene, en donde las certezas, las evaluaciones de riesgo, el acceso al financiamiento probablemente no va a ser más fácil que durante la década pasada? No, está súper complicado el tema. A ver, no todas las empresas están en la misma situación. Yo veo algunas empresas, pocas, todo se ha dicho, principalmente o completamente renovables. Hay pocas empresas que les esté yendo súper bien, pero algunas hay. Pero en general, a nivel Project Finance, que, a ver, para que entendamos, Corporate Finance sería lo que utilizan los utilities gigantes en general, porque tienen un flujo de caja y tienen unos activos donde pueden simplemente sacar de ahí su plata y ponerla donde ellos quieren porque es suya. Pero si tú tienes que ir a un banco y pedir plata para un proyecto, entonces entras en Project Finance. Todos los proyectos que requieren Project Finance, han estado bastante más complicados que anteriormente, y también yo creo que es porque los bancos han aprendido lecciones importantes. Pero yo creo que aquí un punto que no podemos evitar o que no debemos hacer como que no ha pasado es el tema de estabilidad regulatoria. Entonces, ha habido cambios sobre lo que se consideraban las bases o las reglas del juego. El PEC fue un claro cambio. Obviamente tuvo un sentido en que si te suben la tarifa de metro 30 pesos y la gente se sale a la calle a quemar muebles, a hacer barricadas y nos volvemos locos, hay toque de queda, salen los tanques por escuela militar y todo lo demás,
yo entiendo que se quiera hacer un congelamiento de tarifas, pero el caso es que se nos ha acumulado una deuda de 4 años donde hemos tenido una devaluación del peso muy importante que no podemos obviar, vamos a decir. Antes estábamos en unos 700 pesos por dólar y ahora estamos en unos 950, casi 1000. Entonces ha habido una devaluación importante y los precios de la energía de las licitaciones vienen en dólares. Es lo que hay. Y tenemos eso por un lado. Entonces, al final, el punto principal a recalcar es que si bien la tendencia clave en desarrollo, y que lo habrán dicho 20 veces en este programa, es la descarbonización de la noche, mayor flexibilidad y almacenamiento, tenemos claro que el Project Finance está en peligro. Y está en peligro porque se piensa que las reglas del juego o la percepción, y no es una percepción necesariamente errónea, es una percepción que tiene una base real, se han ido cambiando, ¿no? El que se congelen las tarifas, que ahora te reduzcan, o sea, cuando te hacen el cambio de cliente libre, al final lo que te están haciendo es reducir la demanda que te habían vendido o que te habían ofrecido en los contratos regulados que tú te has ganado. Y si tú miras ahora mismo cuántas empresas quieren optar a los contratos regulados, pues casi ninguna los quiere tocar. Prefieren entrar en contratos de PPA bilaterales. Y eso es un problema, porque eso significa que la confianza que tienen las empresas en tener un contrato con el Estado es mucho menor de lo que era en el 2016 o 2017, mucho menor. Y por lo que han visto de antes. O sea, no por nada, sino esto está basado en experiencia. Y hay que trabajar en por qué es así y en cómo volver a hacer atractivas esos contratos con el Estado, esas licitaciones de suministro, que ahora mismo no lo son. Y que si no lo son van a llevar sí o sí a mayores tarifas eléctricas. Y que si llevan a mayores tarifas eléctricas, otra vez estamos entrando en este bucle de menor electrificación, porque la gente no quiere pagar más electricidad, o sea, un precio muy alto por la electricidad, o que la gente no se fíe de si va a tener electricidad si viene un temporal o lo que sea, etc. Entonces, hay que intentar desenmarañar ese bucle, vamos a decir. Gran problema el que en el túnel en el que entramos, por las razones que tú bien describes. Y ahí la pregunta entonces para ti es, ¿somos la fuente principal del problema? Y digo somos, en tanto país que le ha agregado alguna cuota de riesgo importante, menos certidumbre que la que tuvo, y las instituciones ya no son la prenda de garantía que fueron en el pasado, etcétera. ¿Está ahí radicada la fuente de nuestro principal problema de cara al desarrollo de la renovable? O si esa es la pregunta, es el sector financiero que también tal vez ha sido más reticente, más restrictivo en el apoyo, en la entrega de financiamiento para proyectos? ¿Le falta ajustar algún parámetro? ¿Le falta comprender mejor la dinámica de nuestra industria? ¿Hay algo que el sector financiero debería o podría hacer? No es que los bancos no estén dejando plata, es que no la están dejando como antes. Y eso, a ver, eso es malo, no es necesariamente malo, ya es malo frente a que si tú reduces tu Project Finance, reduces el número de capital que se dedica a infraestructura en el país y eso te hace que la transición sea más lenta. Si tú tienes un número de Project Finance menor, al final lo que significa es que tienen mejores retornos en otro lado y que consideran que es una inversión menos riesgosa en otro lado. Es lo que es. Los bancos han aprendido muchísimas cosas desde que empezaron las renovables en Chile. Al principio hubo incluso proyectos que se financiaron a merchant, es decir, al spot. Eso obviamente ya no se hace, ¿ya? Entonces, no digo que los bancos no hayan tenido su curva de aprendizaje, la han tenido. Pero sí creo que estos cambios de las reglas del juego y algunos anuncios que se han hecho, y yo específicamente me voy a centrar en el anuncio de los PMGDs. Uno puede estar a favor o en contra del precio estabilizado, de cómo está planteado, de cuánto se paga, de cuántos costos sistémicos o costos laterales supone. Yo creo que ahí podemos llegar a un acuerdo técnico, incluso diferentes partes que algunos van a tener intereses para un lado y para otro, ¿no? Y que es alto, está bien.
Pero cambiar las reglas del juego y hacer anuncios en el sentido de que esto lo vamos a quitar y esto lo vamos a utilizar para este impuesto durante 3 años o 4 años o lo que sea, es muy peligroso porque manda un mensaje que no es el que quieres mandar a las instituciones que están prestando dinero al país. Perdón. Entonces, bueno, yo por ahí creo que debemos también plantearnos a nivel instituciones o a nivel qué son las decisiones que se han tomado a nivel institucional en los últimos años y si tal vez el foco debería estar ahí o en otro lado. Oye, Pati, en un sentido distinto, hoy en día estamos finalizando el año 2024 y hoy particularmente nos inunda un ambiente navideño. Si tuvieras que pedir un deseo o regalo para el sector de energía en Chile, cuéntanos, por favor, ¿qué pedirías o desearías para el año 2025? Vale. Yo creo que pediría más diálogo y más empatía entre los diferentes actores del sector. Pediría más sentarnos cara a cara a decirnos las cosas, más que por carta, por redes sociales o por, no sé, por WhatsApp, por lo que sea. Porque creo que cuando tú tienes que mirar a una persona a los ojos, eso te obliga a tener una mayor capacidad de entendimiento, ¿no? Y creo que no lo estamos haciendo lo suficiente. Creo que no estamos... O sea, yo creo que sí que hay puntos de encuentro, como lo que he estado comentando antes. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hace falta una reforma a la distribución. Creo que todos estamos de acuerdo en que hace falta mayor electrificación, ¿no? Y que esos beneficios también tienen que tener un componente de bienestar social y de las empresas para que la economía del país vaya hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que pediría, que en estas Navidades, en estas fiestas, en este verano tal vez, que se sienten con actores con los que no necesariamente ven lo mismo, ¿no? Que están en el otro lado o que tienen un prisma y una visión diferente, porque eso lleva a un mayor entendimiento y a mejores acuerdos. Fíjate, Pati, que el regalo que tú pides, lo comentamos hace algunos programas atrás con Annie Ufey. Ya. Ella participó en escenarios energéticos y fue parte de un grupo que lideró, que promovió, que sentó a distintos actores y que esa iniciativa hoy día se mira con añoranza. Sí. Porque ¿cuánto nos hace falta? ¿Cuánto ejercicio de liderazgo hay ahí en quienes tienen posición de responsabilidad respecto a establecer diálogos, conversaciones, vínculos más constructivos que destructivos? Sí. Ocupando redes, ocupando cuñas. Sí, se van a tirar los trastos a la cabeza, pero no sucede. O sea, no nos calmamos. Cuando estás yo creo que cuando estás en el cara a cara, o sea, yo creo que las redes sociales nos exacerban, nos llevan más a los polos opuestos y el cara a cara nos acerca y eso es útil. Sí, cómo no. Bueno, estamos llegando al final del segundo bloque de la segunda parte del programa y queremos ir ya redondeando algunas ideas y la sección final o el pase final para nuestra entrevistada, para ti, Pati, es ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el redondeo de algún mensaje, idea principal? Es lo que denominamos hacer la luz. Así que te invitamos a hacer la luz y ir cerrando el segundo bloque del programa del día de hoy. Yo para cerrar, y dado que mañana es el día de Navidad, y que no solamente estamos centrados, o sea, yo ya he hablado de energía y de electricidad y de mil cosas y todo, creo que lo que voy a pedir para hacer la luz es que se cuiden los unos a nosotros y a sí mismos, que coman bien, que tomen bien, que duerman lo mejor que puedan o les dejen los niños, y que se den estos espacios para hacer ejercicio y para conversar con amigos en estas fiestas.
y también para sentarse con gente de la industria que están en el mercado eléctrico, que no vea las cosas como ustedes y tratar de entender también los otros puntos de vista y los otros prismas y cerraría con eso. Muchas gracias, Pati. Un gusto, gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias, Pati. Yo para terminar este programa quiero elegir un himno a la lucha, pero en el sentido lo positivo. No me quiero concentrar, Pati, en la parte de la pelea, ¿ya? y el esfuerzo. Perfecto que este tema para resaltar la dedicación necesaria para impulsar cambios profundos en el sector energético, pero con un espíritu, con esta fe positiva que tú nos planteas. Así que vamos con Living on a Prayer de Bon Jovi. Muy bien. Muy bien. Nos despedimos de Pati y nos vemos en un próximo programa de Hágase la Luz. Próximo martes, último programa del año 2024. Adiós, Luigi. Adiós, Pati. Un gusto. Que estén muy bien. Chao. Adiós.